Y eso fue encaminando a la separación de los trabajadores del Estado, con su propia ley de servicio civil, ¿no? Y entonces por eso pues va a ser muy, muy difícil que en algún momento pueda gestarse una posibilidad de dar o otorgar permisos tanto a la iniciativa privada como al Estado a través del organismo ejecutivo. Eso no va a ser, no va a ser posible. Pero bueno, ahora solo estaba hablando, dando tiempo a los demás compañeros, pero ya tenemos 81, así es que vamos a arrancar nuestra clase. Vamos a ver qué les tengo por acá. No vamos a avanzar mucho, pero sí vamos a tocar varios temas. Espero no nos falle el internet. En la clase anterior tuve que parar porque me estuvo dando problemas el internet. No sé si fue el mío o el de los alumnos, a saber, ¿verdad? Pero me decían que no me escuchaban y yo los escuchaba a ellos, así es que no sé qué pasó. Y entonces hoy vamos a arrancar ya. Se recuerdan que hablamos de la previsión social como el concepto macro, ¿verdad? Cuya responsabilidad es del Estado y que incluye algunos riesgos o contingencias como, por ejemplo, parte de la educación, la recreación, eh, profesión, profesionalización y los temas propios de la seguridad social, que son, por ejemplo, la invalidez, vejez y sobrevivencia, que son parte de la previsión social. Entonces, hoy tenemos el tema propio dentro de la previsión social al seguro social. Una síntesis histórica del mismo es importante siempre decirlo. La seguridad social nace en Alemania como producto de la industrialización, de las fuertes luchas de los trabajadores, la presión de las iglesias y de algunos grupos políticos y sectores académicos de la época. Eso quiere decir que ya algunas acciones o accidentes o enfermedades profesionales, pues seguramente se estaban dando, ¿verdad? En donde existía ya una desprotección hacia los trabajadores, lo cual pues estaba ya generando luchas de los trabajadores, presiones de iglesias, porque seguramente era muy alto el índice de incluso decesos, ¿verdad? Entonces, fue en Inglaterra, en Alemania, perdón, donde se gestó. No se le escucha, licenciado. Se le fue el audio. Licenciado, el audio está en extremo deficiente, Sí, no licenciado. se le escucha absolutamente nada. Se quedó congelado. Tal vez se le fue el internet. Licenciado, no se le escucha. Está congelada la imagen, veo yo. Ahorita sí. Sí, tal vez de alguna manera, como él mencionó que tenía problemas con su internet, ¿verdad? Que en la Sí, clase anterior había tenido ese inconveniente también, ¿verdad? Probablemente sí, esa sea una de las le razones, está tal fallando vez. el internet. Está Confirmamos, cortada. confirmamos. Está cortado el internet.
Samuel debería sacar la guitarra. Me da pena que me regañen. Ustedes son un público muy exigente, hombre. Buena música. Quiero notas de proceso. Yo creo que el Lick abandonó la sesión para volverse a meter. No, ya está acá. Ya apareció, solo que tiene el micrófono en silencio, licenciado. Muy bien, ahora sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Mucho Sí, mejor, licenciado. por el momento, mucho mejor. Sí, licenciado. Muy bien. Para darle respuesta a uno de los compañeros que escribió por ahí, ya le fui a pagar a la vecina hoy, entonces ya tengo internet nuevamente. Está bueno. Es el Pasa el Eso sí les... internet no le aguanta Permítame, 5 horas. permítame, ahora vuelvo. Paguemos mitad y mitad, dijo. Cambiar internet porque no le aguanta a su equipo. Sí. Usted dijo Corpomatic, dijo usted, ¿verdad? Son tremendos. Cuidado. Bueno. Son bárbaros ustedes, lo hacen pecar, hombre. Tremendos. Bueno. Pobre la vecina. Internet La original. vecina. Sí, hombre, sí, pero es mucha la exposición. Ya va a armar su sindicato. Bueno, espero que no. Bueno, me alegro que se hayan reído un poco, también es importante, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Les mencionaba, por favor me avisan inmediatamente si se vuelve a entrecortar. La seguridad social, les decía que nació en Alemania como producto de la industrialización, pero que también fue necesario y hubieron luchas de trabajadores, hubo presión de iglesias y de algunos grupos políticos y académicos de la época. Seguramente, y así tuvo que haber sido, generó dificultades, algunas contingencias que pudieron haberse dado, ¿verdad? Incluso fallecimientos, me atrevo a decir, sin una cobertura, enfermedades y accidentes sin cobertura. Entonces eso provocó pues esas luchas y esas exigencias para que se diera una protección de esa naturaleza. Inicialmente se organizaron como asociaciones de autoayuda solidaria, las mutualidades de socorro mutuo, cooperativas y también sindicatos que se organizaron para apoyarse entre sí en caso de esos espacios en los cuales el trabajador se veía impedido de poder desempeñar una actividad. Hay un dato muy importante que en Alemania, el gobernador, que era gobernada por el Kaiser Guillermo II, como primer gran documento de compromiso social que hizo con la población, se caracterizó el mensaje imperial del 17 de noviembre de 1821, anunciando protección al trabajador en caso de perder su base existencial por enfermedad, accidente, vejez o invalidez total o parcial. Fue un mensaje que él dio acerca la posibilidad no la posibilidad, sino que la implementación de esas protecciones hacia los trabajadores. Todas estas fueron impulsadas por el canciller alemán Otto von Bismarck, denominado el canciller de hierro, y refrendando 3 leyes sociales que también siguen vigentes a nivel
nacional e internacional, como el seguro contra la enfermedad, el seguro contra accidentes y seguro contra la invalidez, que entonces surgieron, como digo aquí en el primer párrafo, ¿verdad? Producto de ese proceso de industrialización, pero más que todo el proceso, los efectos nocivos de la industrialización sin contar con una protección para los trabajadores, lo que generó el clamor de la sociedad, ¿verdad? Iglesia, políticos, sectores académicos de esa época. Y Otto Bismarck, él lo encontré en un libro de la seguridad social en Latinoamérica y hay una frase que él indicó. Él dijo, hay que darle a los trabajadores lo que en derecho les corresponde antes que lo tomen por la fuerza. Y motivo por el cual pues él impulsó esos seguros en los años 83, 84 y 89. ¿Todavía me siguen escuchando? Sí se le escucha, licenciado. Licenciado. Sí, licenciado. Sí. Muy bien, gracias. Muy bien. El gobierno de esa época gestionó, por supuesto, ya con el gobierno de Arévalo, la venida de dos técnicos en materia de seguridad social, Óscar Barahona Streber, costarricense, y Walter Itel, chileno, quienes hicieron un estudio de las condiciones económicas, geográficas, étnicas y culturales de Guatemala. El resultado de ese estudio se publicó el libro titulado Bases de la Seguridad Social en Guatemala, y realmente no solo de base para ese libro, sino para el sistema que actualmente tenemos. Y al promulgarse la Constitución del 45, el pueblo de Guatemala encontró, es una, una recopilación textual, encontró en el artículo 63, entre las garantías sociales, el texto se establece el seguro social obligatorio. Esto en el año de 1945, entre la edad de oro, ¿verdad? Entonces tenemos ya que a nivel constitucional ya establecieron el seguro social. Como consecuencia de eso, entonces, nace o se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como lo conocemos con sus siglas actualmente, IGS. Y eso fue el 30 de octubre de 1946, cuando el Congreso de Guatemala emite el decreto 295, que contiene la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como consecuencia de la amplitud de la Constitución de ese entonces. Y entonces se crea así una institución autónoma, que es la característica que se tuvo desde esa época. Por supuesto, vimos en las clases anteriores que en determinada constitución que hubo en nuestro país, pues perdió la autonomía, pero la volvió a recuperar. Es una institución autónoma de derecho público, de personería jurídica propia y plena de capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala un régimen nacional unitario y obligatorio de seguridad social de conformidad con un sistema de protección mínimo. Por esa razón nos dan muy poquito a nosotros. Bueno, es el sistema, ¿verdad?
Dado el alcance, se estableció la protección mínima, pero eso no significa que no dejemos lo mínimo, sino tratemos de siempre mejorar, ¿verdad? Cosa que no ha sucedido. Actualmente la Constitución, que es del año del 85, se considera joven y se interpreta con mayor claridad la incidencia del seguro social para los trabajadores, al tener un artículo específico en el artículo 100, lo relacionado a la seguridad social en Guatemala. Una definición, podríamos tener muchas, a mí me gustó la publicada en 1991 por la Organización Internacional del Trabajo, en una publicación denominada Administración de la Seguridad Social, y la definió como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente, trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez, muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y ayuda a familiares con hijos. Esa me parece muy interesante porque más adelante vamos a ver el tema de la universalización de la seguridad social, lo que significa que su protección se debe de abarcar o debe alcanzar a todos, a toda una población. Entonces, por esa razón me interesa eso y está relacionado con los temas que voy a dar más adelante. Continúo preguntando. ¿Se escucha bien? ¿No hay problema? ¿Se escucha bien, licenciado? Excelente, gracias. Objetivo de la seguridad social. El objetivo de la seguridad social es la de velar porque las personas que están en la imposibilidad temporal o permanente de obtener un ingreso o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles recursos financieros o determinados bienes y servicios. Ese es el objetivo de la seguridad social. Por desempleo, lamentablemente, no tiene en nuestro país, pero eso no implica que no pueda tenerse, dado que puede cubrir cualquier contingencia, solo que el programa seguramente no alcanza para cubrir el seguro por desempleo. ¿Cuántos no quisieran ir a cobrar el seguro por desempleo? Es algo muy, muy complicado, ¿verdad? Bueno. ¿Quiénes son los sujetos de la seguridad social? En cualquier sistema, les anoto acá, que quiere instalarse, siempre privan sujetos que intervienen en el desenvolvimiento del mismo y que ayudan al sostenimiento de un régimen financiero. Y entonces, ¿quiénes son esos sujetos? El sujeto de la seguridad social es el hombre. Y ampliándolo, los sujetos de la seguridad social son todas las personas que habitan una comunidad de un país determinado, aunque no trabajen nunca. Por ejemplo, un inválido o un anciano. Bueno, eso significa que el objetivo no solo es el hombre, pues, refiriéndose no al género masculino o femenino, sino al ser humano como tal, a todos que pudieran tener esa protección, e incluso ampliándolo, dice, a todos los miembros de la comunidad, aunque no trabajen. Eso es parte del tema de la universalidad que vamos a ver más adelante, que propugna que tenga un alcance hacia todos los sectores de la población, ¿verdad? Actualmente en Guatemala, como lo expliqué en clase anterior, el Estado de Guatemala está organizado de tal manera para dar una asistencia social, y la asistencia social pues la da los centros hospitalarios, los centros de salud, ¿verdad? Pero no implica que no se pueda dar una universalidad por parte del Seguro Social. Puede ser. Bueno, como todo programa, todo sistema, el ICS no está exento a tener principios. Los principios que rigen el Seguro Social son principios de universalidad,
principio de integridad y suficiencia, principio de expansividad o progresividad, principio de unidad, principio de eficacia, principio de solidaridad, principio de obligatoriedad y equitativa distribución del costo. Esos son todos los principios del seguro social a nivel general, y Guatemala los aplica. Y vamos a ver los fundamentos de cada uno. Entonces, estos principios de la seguridad social, el primero que cité, la universalidad, consiste en la meta de amparar a toda la sociedad, especificando necesidades propias de cada grupo social. Niños, amos de casa, ancianos, asalariados, trabajadores por cuenta propia, etc. Es decir, consiste en amparar a toda la sociedad, especificando las necesidades por grupo social. No es lo mismo las necesidades de los niños, de los adultos, ¿verdad? Y las que emanan de cada contingencia, ya sea por invalidez, enfermedad, vejez, ausencia de formación básica, etc. ¿Dónde está regulado? Artículo 7 de la Constitución Política de la República. Trata de abarcar todo. Eso de la universalidad, como claramente está indicado aquí, no quiere decir que todos van a recibir lo mismo. Seguramente cuando se implemente los programas en algún momento de la historia de Guatemala, entonces las circunstancias van a ser de acuerdo al grupo social y a la contingencia que se presente. Entonces, en Guatemala ya se amplió hacia los niños, literalmente a los niños, pero de los trabajadores nada más, hasta una edad, si no me equivoco, de 8 años, al igual que las esposas de los trabajadores, en donde pueden recibir servicios médicos y hospitalarios por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Principio de integridad y suficiencia. Consiste en que la seguridad social debe amparar todas las contingencias sociales, es decir, todas y en todos los planos que imponga la necesidad, incluyendo prevención, recuperación, resarcimiento, readaptación y rehabilitación. Nuestro régimen establece este principio de conformidad con el sistema de protección mínima, es decir, principio de integridad todo, y entonces la protección basada en el principio de protección mínima, pero lo está dando, aludiendo los mismos en los considerando segundo, tercero, cuarto y sexto, y en los artículos 1 y 28 de la Ley Orgánica del ICS. Es decir, sí tiene fundamento todos estos principios. Bueno, principio de expansividad o progresividad consiste en que, sobre la base de ser realista en el camino hacia la universalidad e integridad, o sea, todos y todas las contingencias, tales metas deben buscarse en forma progresiva. Ello implica también permitir la iniciativa individual y privada como elementos coadyuvantes, siempre dentro de una coordinación eficaz. La Ley Orgánica del ICS alude a este principio en sus considerandos cuarto, quinto, sexto, octavo y literal E del último, y en sus artículos 27 y 37. Bueno, esta expansividad y progresividad no significa que en un solo acto se implemente todo, no es así, sino significa que progresivamente, de forma progresiva, se va a buscar eso, basados en el tema de la protección mínima de la seguridad social. Principio de unidad, muy relacionado con el anterior, porque en el anterior dice que también implica permitir la iniciativa individual y privada como elementos coadyuvantes, pero con una coordinación eficaz. Y eso está también en el principio de unidad, porque consiste en la existencia de coordinar y sistematizar internamente dentro de la institución y en la necesaria coordinación con otras instituciones previsionales e institucionales, que pueden ser privadas. Y entonces,
El artículo 100 de la Constitución establece el carácter unitario del régimen. La ley orgánica del ICS, por su parte, alude a este principio en sus considerandos tercero, octavo y literal B del último párrafo, así como sus artículos primero y 61 y los siguientes. Dice. Entonces tenemos que sí pueden existir otros, digamos, otras instituciones previsionales, hablemos de privadas, ¿verdad? Pueden coexistir, pero no se puede eliminar por ese motivo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sino que debe de existir una coordinación con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Incluso se dan dentro de los centros asistenciales, dado que todo guatemalteco tiene derecho a recibir la asistencia social o una emergencia, nos atienden ahí, nos estabilizan, pero luego nos pueden trasladar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para continuar nuestra atención. Esa es una manera de coordinar. Lo mismo sucede con iniciativa privada, que créanme que se da en muchos lugares. Conozco un sanatorio privado que inmediatamente si hay accidentes o algo, lo que hace es estabilizarlos lo más que puede y luego los remite ya sea al ICS al Hospital Nacional según disposición de los familiares, ¿verdad? Dado que si continúan después de estabilizarlos, tendrán pues les genera un costo. La estabilización no les genera costo a los familiares, siendo una entidad privada. Muy importante ese dato. Por supuesto, pues esta entidad privada pues tiene apoyo pues de algunas organizaciones, ¿verdad? Y entonces por eso pues ayuda en ese sentido. Bueno, hasta aquí voy a llegar con los principios, dado que en el otro salón fue un poco difícil avanzar, ¿verdad? Pero para llevarlos parejos, pues hasta aquí quedo con ustedes, salvo alguna duda que tengan al respecto. Solo cuál es el nombre de la institución privada que estabiliza al licenciado y que no cobra. No se lo puedo dar, no, lamentablemente, solo me lo voy a quedar yo. No, no está aquí en la capital, es en la tierra que me vio nacer, en Chichicastenango, hay un sanatorio ahí, y muy, muy conocido, ¿verdad? Y creo que prueba de eso ha sido parte de que se ha mantenido, ¿verdad? Porque la gente pues igual se interna ahí y todo, pero sí da ese servicio y muy coordinado con los bomberos de la localidad. Así es que si primero Dios no les pasa nada, sí, claro, la que verdad que sí. continúen. Sí, eso es fabuloso. Sí. Porque en la ciudad es imposible. Realmente es prohibitiva la medicina, los médicos privados, los hospitales privados, aún con seguro médico, licenciado. Cualquier cosita sale inalcanzable. Así es un caos. Rogamos no enfermarnos, ¿verdad? Bueno, si no hay más dudas, descansen y nos vemos el día viernes. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches.